Bueno chicos, vamos a proceder a resolver los ejercicios de la clase pasada. El primer punto nos planteaba calcular los datos faltantes. Entonces podemos ver en este caso, ¿sí?, que en las figuras lo primero que hice fue marcar quién era la hipotenusa. Y para darme cuenta quién era la hipotenusa, teniendo en cuenta a los ángulos rectos, en este caso, y en cada uno de los triángulos, les indiqué con una flechita cuál es la hipotenusa, ¿sí? Dijimos en la teoría que la hipotenusa era siempre el lado opuesto a ese ángulo recto. Entonces nos encontramos con que la hipotenusa, en este caso, son todas las rectas verdes. Y marqué en amarillo aquellos catetos de cada uno de los triángulos. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles eran nuestras incógnitas. Entonces, en este caso, en el primer triángulo, tengo como incógnita a la hipotenusa. En el segundo caso, tengo como incógnita a uno de los catetos. En el tercer lado también tengo uno de los catetos. Y en el cuarto me vuelve a ocurrir lo mismo. Una vez que tengo identificado cuáles son esas incógnitas, lo segundo que voy a hacer siempre es escribir mi fórmula general. Esa que decía a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. En el siguiente paso, como les había dicho, escribí la fórmula general del teorema de Pitágoras y para el punto 1 me volví a escribir los datos importantes de la primera figura. Entonces marqué que el lado AC, que es este de acá, es un cateto y que vale 3,8, que el lado CB vale 5,1 y es un cateto, y que AB es nuestra hipotenusa y además es la incógnita. Entonces, con esos datos vamos a reemplazar en la fórmula general. Reemplacé mi fórmula general y me quedó de esta manera. Es decir, que cada uno de los datos que tenía me quedaron elevados al cuadrado. El siguiente paso va a ser resolver cada una de las potencias para luego poder despejar esta ecuación. Una vez que resolvimos cada una de las potencias, lo que hacemos es agrupar este número y por último, para despejar la x, como está elevado al cuadrado, lo vamos a pasar como raíz. Una vez que pasamos la raíz, vamos a poner seleccionar y subir esto un poquitito. Lo que hacemos es escribir el resultado de esa raíz. Recuerden que ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Y esto me dio por resultado 6,36. 6,36 que tengo que poner la unidad, centímetros. Por más de que nosotros no estemos trabajando, en este caso en la fórmula, con las unidades, tengo que aclarar que yo estoy trabajando con centímetros. Si la unidad de medida fueran metros, hubiese tenido que aclarar que en este caso eran metros. Todos los ejercicios de este punto se realizan de la misma manera. Les voy a dejar en la pantalla siguiente los resultados de cada uno de esos ejercicios para que ustedes puedan realizar la autocorrección que corresponda. En el siguiente ejercicio, lo que les pide es seleccionar cuáles son las ternas en las cuales las medidas pueden ser correspondientes a un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que hice fue marcar quién va a ser A, quién va a ser B y quién va a ser C. Tomé que A, en este caso, la hipotenusa va a ser 8. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Y después puedo indicar que cualquiera de los otros dos datos da igual, son los catetos. Por lo tanto, los reemplacé y resolví de cada lado.
Esto me llega a darme cuenta que 64 es igual a 74. No. Esto me implica una diferencia. Son distintos. Entonces lo que quiere decir es que en este caso no es posible que esta terna sea un triángulo rectángulo. Para cuando sí sea posible, tiene que darme de ambos lados el mismo resultado. En este ejercicio nos plantea, la base de un triángulo rectángulo es de 12 centímetros. Por lo tanto, vamos a escribir el dato acá, es de 12 centímetros. Y la altura mide las 3/4 partes de la base. Por lo tanto, voy a hacer 3/4 por 12. Entonces nos va a dar el dato de la altura, que es 9. Y en este caso nos pide hallar la medida de la hipotenusa. Es decir, que la hipotenusa va a ser la x. Planteando en la ecuación que ya conocemos, a cuadrado es igual a b cuadrado, tenemos que resolver esa ecuación para saber cuánto vale la hipotenusa. Bien, resolviendo los cuadrados y despejando el cuadrado hacia el otro lado como raíz, nos da por resultado que la hipotenusa es 15. En este ejercicio también vuelvo a plantear el triángulo rectángulo y me dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles mide 10. Por lo tanto, yo sé que la hipotenusa mide 10. Pero los catetos son iguales. Este cateto y este cateto van a medir lo mismo. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es tomar que estos dos datos, que como son incógnitas, ambos van a ser x. Y lo voy a reemplazar en nuestra fórmula. X al cuadrado es igual, 10 al cuadrado, ahora le coloco los cuadrados, es igual a x al cuadrado más la otra x al cuadrado. A continuación resolvemos los cuadrados y voy a sumar x al cuadrado más x al cuadrado me da 2x al cuadrado. Y para resolver esta ecuación, primero voy a pasar la raíz y por último voy a pasar el 2 dividiendo. Por lo tanto, me queda que cada uno de los catetos va a valer 5. Y el perímetro es la suma de los tres lados. Por lo tanto, 10 más 5 más 5 me va a dar por total 20. 20 es lo que mide el perímetro de este triángulo.